tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Enfoque Bio Bio, esta instancia de conversación en la que estamos tratando diversos temas junto a un panelista estable, como lo es el ex intendente de la región del Biobío, Rodrigo Díaz, y hoy vamos a tener además a distintos invitados e invitadas. Una de ellas es Lucía Damert. Rodrigo, dueño de casa. Vamos por las mujeres primero, ¿cierto? Partamos por las mujeres, hay que ser caballero siempre en la vida. Correcto. Vamos por las mujeres. Lucía Damert, socióloga, investigadora, directora de Espacio Público, docente también de la Universidad de Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Lucía? Gusto saludarte. Bienvenida a Enfoque Bio Bio. Hola, muchas gracias por la invitación. Acá estamos, todo muy bien, gracias. Qué bueno. Nosotros acá en el Bio Bio con un día esplendoroso, la verdad. Ahora sí, ¿cómo Sí, está Rodrigo? Gusto saludarlo, muy bienvenido también a Enfoque Bio Bio. Muchas gracias por la invitación, contento de estar en un nuevo programa de Enfoque Bio Bio para conversar un tema que a la ciudadanía le importa mucho. La seguridad ciudadana, el problema de los delitos que, como me han dicho en algunos lugares, se empieza a hacer cotidiano, cosas que no ocurrían, como por ejemplo los fuegos artificiales. Los fuegos artificiales empezamos a verlo por televisión hace 2 años atrás y hoy día aparecen en San Pedro de la Paz, aparecen en los cerros de Talcahuano, en distintos lugares. Hay materias que conversar y vamos a contar hoy día con dos grandes invitados que nos ayudan por su expertise y conocimiento en estas materias a discernir qué hacer. Correcto. Bien, Rodrigo ya introdujo el tema de conversación durante esta jornada. Vamos a conversar con Lucía Damer sobre el tema de seguridad. Bueno, Lucía, el tema que nos convoca hoy día, nosotros queremos preguntar desde el Biobío, si tuviésemos que comparar y calificar los niveles de violencia y conflictividad social, ¿cómo calificaría en esta materia la región del Biobío, primero a un nivel nacional y luego a un nivel ya más macro, a nivel latinoamericano? sí, a ver, bueno, primero que nada, gracias por la invitación y lo que decía Rodrigo es totalmente cierto. Existen un montón de problemas que tienen que ver con formas de violencia que están cada vez más presentes en la región. Y para eso quisiera solamente darles algunos datos. Según la encuesta comunal que se hizo en Concepción en el año 2016, 56% de personas dicen ver consumo de drogas y alcohol de forma permanente en las calles. Casi el 50% de las personas dicen ver venta de alcohol y drogas principalmente. Y lo que me pareció más interesante dentro de los datos que hay, también un porcentaje importante de la población en Concepción, más o menos 40%, dice sentir balaceras frecuentemente o siempre. Entonces, estos son datos que lo que nos permiten es mirar una situación en el Biobío, en este caso en Concepción, pero en el Biobío, que no se explica por los datos oficiales gruesos. Si uno mira este tercer trimestre del año 2020, lo que uno va a encontrar es que las denuncias han caído un 40% en el Biobío, más o menos como han caído en todo el país. La cantidad de detenidos se ha movido prácticamente como se ha movido en el país. Si uno mira los delitos de mayor connotación social, históricamente son similares en promedio a lo que pasa en el país, pero esa circunstancia no nos debe llevar a pensar que acá lo que hay es gente que está muy asustada porque lee los periódicos o está muy asustada por lo que ve en la televisión, sino que efectivamente existirían bolsones de violencia o bolsones de incivilidades, que son estas situaciones que muchas veces no se reflejan en los datos oficiales, que son las cosas que terminan generando muchísima ansiedad en la población. Obviamente, dependiendo con quién te compares en América Latina, Chile está mucho mejor en términos de homicidios, en términos de delitos violentos, pero uno de los temas centrales, y yo lo he escuchado a Rodrigo en varias partes de sus presentaciones ahora en el marco de la candidatura, uno de los temas principales es que la violencia y la delincuencia no se puede hablar en promedio. Así como no se puede hablar en promedio regional, mucho menos en promedio nacional. Y uno tendría que mirar, tal vez en el Biobío, hay ciertos sectores, ciertos espacios territoriales donde sí hay niveles de violencia que pueden ser comparados con otros países de América Latina. Como región, no, pero hay situaciones que evidentemente nos deberían de llevar a pensar en mejores estrategias. Lucía,
sobre esta situación, Rodrigo, Lucía introdujo el tema. ¿Cómo lo vemos acá en el Biobío? ¿Lo vivimos así como lo dicen los estudios? Yo creo que hay una gran cifra negra de personas que han perdido la fe en las instituciones públicas. Me decía hace un par de días atrás un vecino en Chihuayante, yo no creo en nada más, porque hice la denuncia en la comisaría y recibí amenazas directas en mi hogar. Me lo dijo una persona con un profundo dolor, porque es un dirigente comprometido, un buen ser humano. O sea, perdiendo el anonimato. Perdiendo el anonimato. Entonces, conversando ahí con él y con otros vecinos más que estábamos en una plaza, en un espacio público, lo que concordábamos es que las denuncias hay que hacerlas al especialista. Entonces, si hiciéramos una analogía con la medicina, la denuncia, si hay alguna situación, por ejemplo, de droga, hay que hacerla a la Brigada Antinarcóticos de Investigaciones, o al OS7 en Carabineros, o a alguna autoridad que le merezca absoluta confianza a las personas, porque los riesgos de filtración de datos en el sistema chileno lamentablemente son reales. Las personas van perdiendo confianza. Y lo que ha estado ocurriendo en el último tiempo, como bien lo describía bien Lucía, es que hay sectores en la zona sur de Los Ángeles, al sur de Chihuayante, en la zona central costera de San Pedro, en los cerros en Talcahuano. Hay sectores, hay bolsones de la ciudad en que la violencia se ha ido haciendo normal. Ayer me decía una persona en los cerros de Talcahuano, me decía, antes no habían fuegos artificiales, hoy tenemos fuegos artificiales todos los días. Antes llegaban los fuegos artificiales cuando llegaba la carga de droga, ahora disparos o fuegos artificiales son una demarcación de poder territorial y no solo un anuncio al consumidor. Entonces, efectivamente, se requieren intervenciones especializadas en espacios particulares de la ciudadanía. Lucía, tú también dabas a conocer un aspecto importante. Las cifras del Biobío se correlacionan con otras regiones del país. Sin embargo, acá en el Biobío hemos escuchado a las autoridades que hay cierto tipo de delitos que en pandemia han aflorado. Por ejemplo, nuestra tasa de homicidios en la región del Biobío ha crecido con el encierro de las personas. También se da un factor como es la baja disponibilidad de drogas al aumentar los operativos de revisión en los buses, por ejemplo, en los terminales. Esta situación alteraría en parte el análisis considerando el factor pandemia, Lucía. Sí, a ver, esto que tú planteas es muy importante. Primero, porque hay una encuesta sobre violencia intrafamiliar que ya mostraba en el 2017 que la violencia contra los miembros de la familia, principalmente las mujeres, por supuesto, en el Biobío había pasado de 13 a 27% de hogares donde decía que había violencia intrafamiliar. Y todos sabemos que la violencia intrafamiliar, cuando uno no la logra atajar, efectivamente termina en situaciones graves, gravísimas. Ahora, el tema del homicidio me parece especialmente importante porque los homicidios en Chile están vinculados a dos cosas, con mucha claridad. Uno, violencia en la familia o con vecinos, digamos, pero vinculado a hechos más bien cotidianos, donde la policía logra resolver casi el 100% de los hechos, digamos, con condenado finalizado, y después un creciente número de homicidios, que sobre todo en la pandemia se han visto mucho más, que estarían donde la policía tiene mucho más dificultad de resolver los delitos, donde estaría mucho más vinculados a la presencia de organizaciones criminales, especialmente organizaciones vinculadas con el tráfico de drogas. Y creo que efectivamente, si bien han aumentado los decomisos, la verdad es que los decomisos son un indicador muy débil para saber lo que está pasando con el mercado de drogas. Lo que necesitaríamos saber es hasta qué punto ha aumentado el valor de la droga. Pero lo que no podemos dejar de lado es que en la pandemia la estabilidad del mercado de la droga en Chile y en Biobío probablemente no es una excepción. Se ha movido, se ha quebrajado un poco, dados los problemas que han habido en el movimiento internacional, en los movimientos nacionales de precursores y de droga. Y eso ha generado, digamos, unos pequeños o grandes enfrentamientos entre grupos organizados. Y ahí creo que la única forma de solucionar esto es efectivamente fortalecer las capacidades de las policías para luchar contra las organizaciones criminales de mediano y alto nivel que pueden traer drogas, que la están distribuyendo, ¿cierto? Que tienen porte de arma
que tienen además la estética, donde los fuegos artificiales son parte importante, pero también donde Ahí, lo empiezan a aflorar como una problemática. correcto. Rodrigo, Lucía toca un punto muy importante. Las transferencias a los futuros gobernadores regionales no consideran el ítem seguridad. Así es. Sin embargo, como se dice popularmente en cualquier parte, quien pone la plata pone la música. Acá en el Biobío, el gobernador regional va a tener sí una administración directa en parte de poder postular proyectos. Va por la línea de reforzar la labor de las policías, comprando carros, comprando implementación, o hay que innovar ya por otra ruta. A ver, efectivamente, la labor de seguridad ciudadana y seguridad pública en general está radicada en el Ministerio del Interior y eso va a continuar de esa manera. No obstante, mi experiencia de haber trabajado de intendente 4 años me indica que tuvimos una posibilidad enorme de ser socios estratégicos de ambas policías para poder conseguir una serie de acciones que redundaban en mayor cobertura. Por ejemplo, la Policía de Investigaciones llegó a San Pedro y a Chihuayante producto de gestiones que hicimos acompañando a los alcaldes y requiriendo la instalación de esas unidades de trabajo, o a Mulchen. Otro ejemplo, una cantidad importante de comisarías y de equipamiento policial fue adquirido desde el gobierno regional. Ahí hay una fuente, y eso se va a mantener, va a seguir siendo una fuente importante de financiamiento en tanto es un problema real de la ciudadanía. Pero además, la ley que crea los gobiernos regionales establece una figura bien interesante porque establece las áreas metropolitanas y dice que el gobernador regional será quien será coordinador de esa área metropolitana integrada por consejo de alcaldes. Por eso Rodrigo, esta figura es como un gran alcalde. Es un alcalde mayor, Claro. es un alcalde mayor que va en desarrollo, por cierto, que con los correr de los años se irá consolidando de mejor manera, pero al establecer esa figura, lo que estamos diciendo es que se van a poner sobre la mesa los grandes problemas que son de la metrópoli, de la urbe. Y le voy a decir una cosa de hecho, si el alcalde de Concepción o el de Talcahuano, el que fuera, invita a las autoridades policiales van a concurrir, porque son parte de esas mismas comunidades. Lo que va a terminar ocurriendo entonces es que vamos a hablar a una escala mayor, para no estar interviniendo solo focalizadamente en algunos lugares, sino para tener una intervención de carácter sistémica sobre esos territorios. Esa coordinación, Rodrigo, ¿cómo se va a poder realizar? O sea, está la figura del alcalde mayor, digamos, del gobernador regional, pero tiene que reunir a 33 hermanos. No, eso aplica respecto de aquellas conurbaciones que tienen la característica de área metropolitana. O sea, la provincia de Concepción. Básicamente el área metropolitana de Concepción, que es casi toda la provincia de Concepción, excluyendo Florida, y pese a que no logra tener la cantidad de habitantes ni la contigüidad, aplica respecto a Los Ángeles y el entorno Mulchen, Nacimiento, Laja, Santa Bárbara. O sea, tendríamos dos áreas metropolitanas. Vamos a tener una de derecho y otra que la vamos a proyectar y requeriremos a la subdere que sea decretada. O sea, pero esa parte del territorio no cumple con el factor de número de habitantes. De estar pegado, de ser contiguo. Uno hoy día está pegado Concepción con San Pedro, No se da San cuenta Pedro con cuando Coronel, pasa, Coronel claro. con Lota. Claro, eso no está. Hay alguna distancia de kilómetros entre Mulchen y Los Ángeles, por dar un ejemplo. Pero es la misma unidad productiva, es la misma ciudad. Es una metrópoli de hecho. Lo que pasa es que hay zonas rurales de por medio. El hecho, Rodrigo, que tú tocabas hace poco, un tema que se da en el área metropolitana y que apareció hace poco, son el lanzamiento de fuegos artificiales. En el mundo delictual eso se conoce. O llegó la droga o están velando a alguien. ¿Cómo ves en Santiago, Lucía, este hecho que hoy día mantiene preocupados a los habitantes de la región del Biobío? El lanzamiento de fuegos artificiales en una pandemia, avisando quizás qué cosa. Sí, a ver, yo creo que lo primero es decir que si no tenemos una claridad respecto a las responsabilidades de los gobernadores, los alcaldes,
los delegados presidenciales sobre la policía, vamos a seguir en el mismo caos en el que estamos ahora, donde la policía se autogobierna y donde efectivamente las decisiones sobre qué es lo que hace y no hace la policía se toman acá en Santiago Centro y no toman justamente en cuenta los detalles y las capacidades que pueden tener alcaldes y gobernadores sobre este tema. Creo que efectivamente todavía estamos un poco lejos de tener una mirada sobre el tema de seguridad mucho más ordenada y eso ojalá que sea como Rodrigo plantea, se pueda cambiar. Respecto al tema del narcotráfico, bueno, efectivamente uno de las grandes preguntas es de dónde salen los fuegos artificiales y quién tiene la plata necesaria para poder comprarlos. Y esto tiene que ver con posibles hechos de corrupción en situaciones como aduanas, puertos, etcétera, porque muchos de los fuegos artificiales que se están usando no son fuegos hechizos, hechos en casa. Y efectivamente la gente tiene todo el derecho de sentirse insegura porque es un hecho ilegal que está marcando una presencia de dominio territorial y el dominio territorial de grupos organizados implica que no hay presencia de el Estado, es decir, las policías y otros organismos del Estado, pero o no hay presencia o la presencia que hay es muy débil. En cualquiera de las dos circunstancias es necesario enfrentar esta situación con mucha rapidez y las herramientas que tenemos hasta ahora no han sido efectivas. Y sería muy bienvenido que los nuevos gobernadores puedan efectivamente tener una estrategia mucho más clara respecto a los temas puntuales, porque lo que pasa con el narcotráfico y los fuegos artificiales es que no están en todo, no se distribuyen aleatoriamente en todos los territorios, sino que se concentran en algunos territorios. Correcto. Y ahí la mayoría de la población que vive y trabaja está más secuestrada que otra cosa de organizaciones criminales que lamentablemente en el post-COVID van a tener capacidad de financiamiento, con lo cual van a aumentar los préstamos extorsivos y también capacidad de porte de armas. Por ende, necesitamos, digamos, una respuesta distinta a una situación diferente. Correcto. Queremos agradecer el análisis y la participación de Lucía Damer. Rodrigo, despedirse de Lucía. Gracias por participar hoy día en Enfoque Vivo Vivo. Solo agradecerte con mucho cariño por tu gentileza y desear que en el futuro podamos seguir interactuando y aprovechando toda tu experiencia para volcarla en políticas públicas, que es al final lo que esperan los ciudadanos dentro de una democracia para mejorar su calidad de vida y construir el bien común entre todos. Muchas gracias. Así es, así es. Muchas gracias por la invitación y de todas maneras apenas se pueda estaré ahí en Concepción conversando sobre estos temas. Un abrazo. Acá la esperamos. Muchas gracias, Lucía. La primera parte ya de Enfoque Vivo Vivo. Ustedes sigan atentos a nuestro programa. Tenemos un nuevo invitado, un senador de la República estará conversando en minutos con nosotros. Vamos a una pausa y ya volvemos. Ya estamos de vuelta en Enfoque Vivo Vivo para seguir conversando sobre el tema que nos convoca hoy día, seguridad pública. Conversábamos ya, Rodrigo, con Lucía Damer, un lujo haber conversado con ella acá en Enfoque Vivo Vivo, y ahora nos vamos a dar otro lujo. Vamos a conversar con el senador de la República, senador por la circunscripción Vivo Vivo Cordillera, senador Felipe Arboe. ¿Cómo está, senador? Gusto saludarlo. Bienvenido a Enfoque Vivo Vivo en esta conversación hoy día en un tema que a usted le gusta mucho, que es la seguridad. ¿Qué tal, Christopher? ¿Qué tal, Rodrigo? Un abrazo para todos. Gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes hoy día acá. Bueno, tomemos el guante, senador Rodrigo. Lucía planteaba dentro de su análisis el rol que va a jugar el futuro gobernador regional. ¿Cuánto nos va a costar, senador, dotar de la competencia de traspasar alguna tarea de seguridad a manos de este alcalde mayor, como le decimos al nuevo gobernador regional? Bueno, esta fue una de las razones por las cuales yo en su oportunidad voté en contra del proyecto, porque le manifesté al gobierno de turno que no me parecía coherente que la autoridad que estábamos creando
que era el gobernador regional, no tuviese competencias en materia de seguridad, que es una de las principales preocupaciones de 15 de las 16 regiones según la última encuesta. Entonces creo que ahí quedó coja la ley, porque a mi juicio el gobernador regional tiene que velar por el desarrollo de una ciudad. Y uno de los elementos básicos del desarrollo de una ciudad son los índices de seguridad. Un inversionista mira la condición de conectividad, energía, instalación, mano de obra, costos tributarios, pero también mira la seguridad de entorno. Y además para la gente es fundamental. Hoy día la paz social requiere de condiciones básicas de seguridad que, a mi juicio, el gobernador regional, con una mirada más integral del territorio, es capaz de implementar de buena forma. Y por eso creo que en el marco del proceso constituyente habrá que modificar esto y entregarle competencias en materia de seguridad al gobernador regional. Rodrigo, ¿cómo analiza esta parte? ¿De acuerdo o no de acuerdo? ¿Debiese tener el futuro gobernador regional esta competencia, o parte de ella por lo menos? No, absolutamente de acuerdo con Felipe. Lo que él está señalando es que, dada la existencia de una coyuntura en la cual va a coincidir la instalación de los gobiernos regionales democráticamente electos con el proceso constituyente, se acelera una posibilidad que viene a completar una parte importante de la tarea que se le pide a un gobernador regional o alcalde mayor, como bien dices tú, Christopher. De hecho, una buena parte del trabajo del gobernador regional en su primer periodo va a ser participar en la discusión sobre qué medidas de descentralización se deben tomar en general, y qué duda cabe que una en particular que se debe abordar es la de seguridad pública. Seguridad pública porque las personas vivimos en comunidad y lo que hace la Constitución es definir las instituciones que nos permiten convivir y resolver los problemas y divergencias que tenemos. Así que creo que es muy lúcido el aporte que está dando Felipe en este minuto. Sí, hoy día, senador Felipe Arboe, Rodrigo, todos tenemos este aparato, sí, que es un teléfono celular. De hecho, hay más de estos que de nosotros en nuestro país hoy día y en el mundo en general. Debemos avanzar, senador, hacia políticas de ciberseguridad. Por ejemplo, a mí se me pierde el teléfono, se me pierden los datos bancarios. Gran parte de los chilenos ocupan esta herramienta para aquello. Y hoy día el panorama, senador, es que estamos más o menos desprotegidos los ciudadanos que tenemos un teléfono celular inteligente, ¿no? Mira, yo creo que es un punto muy importante. Primero, la gente no tiene conciencia del poder que significa tener un teléfono y le empieza a regalar teléfono a los niños chicos cuando en realidad son verdaderos computadores capaces de almacenar una cantidad de datos impresionante, de hacer gestiones y de conocer tu movilidad de una manera completamente irracional hoy día y no regulada en el caso chileno. Pensemos hoy día que, a propósito de la pandemia, se ha acelerado en cerca de 10 años el proceso de digitalización de la economía. El comercio electrónico, las transacciones electrónicas, los servicios públicos han habilitado portales para poder entregar o sacar información. Léase, por ejemplo, el mismo retiro del 10%. Más de un 70% de las solicitudes han llegado por vía de las páginas web de las AFP o la superintendencia. Bueno, y las transacciones, es decir, los depósitos que se hacen a esas personas también se hacen por transacción electrónica. Ya no es necesario ir a la sucursal a retirar el cheque como era antes para pagárselo. Entonces, en ese escenario la pregunta es, bueno, si vamos a digitalizar la economía, ¿tenemos seguridad de que los procesos de entrada y salida de dineros y de datos van por carreteras seguras, tecnológicas? Hoy día lamentablemente no lo tenemos, porque en Chile y en América Latina se invierten cerca de 4,6 billones de dólares, mientras que el mundo invierte más de 122 billones de dólares anuales en materia de ciberseguridad. Chile tiene que entender, y nosotros tenemos que entender, que tener ciberseguridad no es tener una página web bonita, no es tener una página web con una clave, no, es mucho más que eso. Es que las bases de datos estén encriptadas, que tengamos la certeza de que cuando tú, Christopher, Rodrigo, o la gente que nos está viendo, vamos a comprar en Mercado Libre, en Amazon, o en Totus, o en Falabella, o en lo que sea, saber que cuando yo le entrego los validadores de mi tarjeta de crédito, esos van a quedar encriptados y no van a ser robados, porque si no después pueden defraudarme en otro sentido. Entonces, ahí es donde hemos estado impulsando una política de economía digital, donde la ciberseguridad y la protección de datos juegan un rol fundamental.
para garantizar la estabilidad de los negocios y sobre todo de las comunicaciones. Nosotros no sabemos si esta comunicación que estamos teniendo hoy día a través de esta plataforma la vamos a ver nosotros o bien puede ser almacenada por la empresa que nos provee de este servicio para poder distribuirla a otro país, por ejemplo, ¿no? Y comentar esta conversación. Así nos demanda entonces la ciberseguridad mucho más conocimiento y decisión de entender que sin ciberseguridad la economía digital no va a surgir en Chile y eso nos va a significar un gran perjuicio económico. Rodrigo, este es un gran tema. Basta con decir en pandemia, darse una vuelta por el centro, la cola que hay de gente en los bancos. Lo mismo para el retiro del primer y segundo 10% de la AFP. Mucha gente prefiere, acá en el Biobío por lo menos, ir presencialmente a hacer los trámites. ¿Cómo generamos una política pública a nivel regional para que, por ejemplo, no sé, una vecina que vive en Tirúa pueda acceder a la conectividad y que ésta sea segura? A ver, yo creo que lo que tú afirmas, Christopher, es parcial. Hay mucha gente que prefiere por edad, por desconfianza, por distintas razones, pero hay mucha gente que no puede sino concurrir presencialmente. Piensa en la telemedicina, por dar un ejemplo. ¿Cuánta gente sale temprano de su, no sé, de Caleta Tubul? Voy a nombrar lugares donde Felipe es senador, o sale de Quilaco, rumbo al hospital, llega y le tocó la mala pata, que el camino está cortado, o que hay un movimiento de alguno de los gremios de la salud por sus demandas que podrán ser muy legítimas, pero esa persona viajó todo el día y perdió la hora. Perdió tiempo, no estuvo en su hogar. O sea, si uno tuviera la posibilidad de tener alumbrado todos los centros poblados con conexión digital, lo que nosotros estaríamos haciendo es que disminuiríamos una brecha de desigualdad y permitiríamos que esa vecina que estábamos hablando de Tubul, lo que pudiera hacer es ir al consultorio que está muy cerca de su hogar, lo va a atender un profesional de la salud, se va a conectar con el médico y por lo tanto los controles regulares de sus enfermedades o las enfermedades de baja complejidad podrían ser perfectamente resueltos y la persona podría estar en su hogar, hacer su almuerzo ese día y poder tener su vida normal. Piensen los adultos mayores que tienen que concurrir todos los meses al Instituto de Normalización Previsional a recibir su pago. ¿Por qué no tienen conexión? Tienen teléfono. El problema no es que no tengan teléfono, el problema es que no tienen conexión digital. ¿O no lo saben usar? También se requiere alfabetización digital, pero yo te diría que son complementarios, son ambas cosas. Entonces, el siglo XXI es un siglo de la conectividad. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el gobierno regional? Lo que tiene que hacer es acelerar el proceso de conectividad. En una primera instancia, así como en los años 90 y principios de los 2000 respecto de la educación era asegurar la cobertura, después, ahora el desafío es la calidad, lo primero que tenemos que hacer es que haya las mismas posibilidades para todos. Te doy un ejemplo que me tocó conocer también en territorio de Felipe. Alto Biobío, la fuente de la luz más cara del país. Generan energía, envían a Charrúa la energía, se devuelve y llega solo a Ralco y pagan más caro. Bueno, ¿y qué pasa con la gente que vive en Ralco Lepoy, o los que viven en Mayamaya, o los que viven en Trapatrapa? Bueno, no tienen. Bueno, es posible que una persona que sea insulino dependiente pueda tener el tratamiento e inyectarse el remedio que se le suministra por el Estado de Chile para su salud en las condiciones adecuadas. No es posible. En materia de conectividad digital, lo que debe hacer el gobierno regional es un plan intensivo para que en los próximos 10 años nosotros podamos decir todo aquel centro poblado debe tener conexión digital. Un desafío evidentemente para la región y para el país, porque obviamente puede existir toda la intención, pero si no tenemos el financiamiento a través de una ley, algún presupuesto... Perdón que lo interrumpa. Estas son las típicas tareas que o la hace el gobierno regional o no la hace nadie. Porque el municipio no puede, y lamentablemente el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, más que ministros, tiene un Seremi de Santiago. Entonces, las demás cosas no ocurren. En Nacimiento me decía hace unos días atrás un dirigente de los colectivos que está pidiendo un estudio de origen-destino, pero ¿cuándo? Para poder regular la cantidad de vehículos que se necesitan. No hay recursos, no hay tiempo ni siquiera para tramitar esas cosas.
Entonces, Mira, dale, Felipe. te cuento, Rodrigo, un punto que es súper relevante es que, por ejemplo, en el caso de Ñuble, nosotros logramos hace 3 meses atrás que la Subsecretaría de Telecomunicaciones asignara fondos y licitó para que se iluminaran 74 localidades que hoy día no están iluminadas tecnológicamente. Se lo adjudicó la empresa WOM y van a comenzar a construir más de 500 kilómetros de fibra óptica. ¿Cómo se hace esto? Sobre la base de la teoría de Milgram y Wilson, que son dos economistas que ganaron el premio Nobel, que dicen que cuando el Estado licita una tecnología, por ejemplo 5G, en el filete, que es Las Condes, Vitacura y Santiago, digamos Providencia, o en el sector empresarial, le dicen, no hay problema, nosotros le vamos a adjudicar a usted ahí, pero como contraprestación, usted tiene que iluminar lugares no iluminados. Eso debería ser la regla para todas las licitaciones. Es decir, se licita en materia de agua potable, en materia de energía eléctrica, en materia de telecomunicaciones, en materia de fibra óptica, y se le adjudica el filete, es decir, el Gran Concepción, a una empresa, pero se le exige como contraprestación que vaya a iluminar Tirúa, Tubul, en Los Álamos, en Curanilá, aquellos que probablemente negocio, pero sí tiene una rentabilidad social importante. A mi juicio, ahí el gobierno regional puede jugar un rol espectacular y yo creo que eso es clave para el desarrollo de la región del Biobío, particularmente pensando en la lógica de darle continuidad a esta mirada que Biobío podría ser el nuevo centro tecnológico con todo esto que se trabajó con la Universidad de Concepción, ¿no? Correcto. No solo pasa ahí, ¿eh? Como periodista uno lo llaman de Santiago y le dicen, oye, vamos a Alto Biobío. Son 4 horas, le digo yo. Sí. Hay que subir la montaña prácticamente. Entonces, es un tema también de no conocer el territorio. Para ir avanzando, senador, hablemos un poco de seguridad también en las manifestaciones y un tema que se ha tomado la agenda son los derechos humanos. ¿Hacia dónde debemos avanzar en ese tipo de seguridad para quien quiere manifestarse libremente en la calle? A ver, yo creo que hay dos cosas que son muy importantes precisarlas. Primero, la manifestación es un derecho fundamental, un derecho humano que es inalienable. Toda persona tiene derecho a manifestarse. Lo que no significa que se pueda confundir con el derecho a causar desórdenes o ejercer violencia o cometer delitos. Son cosas completamente distintas. Para decirlo en fácil, la manifestación de los 3 millones de personas en la Alameda, check. Maravilloso, fantástico. Las manifestaciones de los viernes con hechos de violencia, de quema de locales comerciales y mobiliario urbano, no. Y por tanto ahí uno tiene que hacer la distinción. Dicho lo anterior, la pregunta es cómo reacciona el Estado. Y orden público, a diferencia de seguridad, tiene un alto componente político. La seguridad y conjunto de elementos técnicos que uno puede analizar con la diferencia entre victimización y sensación de seguridad o temor, que son estrategias distintas. En materia de orden público, la política es fundamental, porque finalmente lo que hace la policía es actuar y disolver una manifestación o un hecho de violencia por instrucción de la autoridad política. ¿Y cuándo la autoridad política hace instrucción? Cuando considera que se han traspasado todos los límites. Y cuando se han pasado los límites es cuando se acaba el diálogo. ¿Qué es lo que hemos tenido acá? Hemos tenido un gobierno muy silente, incapaz de mediar entre los manifestantes y la policía, y por tanto hacer el rol que le corresponde a la política, que es la articulación y reducción de conflictos, y el gobierno más bien ha optado por una tesis mucho más simple, que es dar solución policial, palos y agua, a un problema de carácter social. Y eso es un problema político. Dicho eso, cuando le endosan a la policía esa responsabilidad de resolver policialmente temas de orden público, bueno, hemos visto que la policía chilena no está preparada para eso. Y no está preparada, primero, para la gran cantidad, segundo, para los niveles de violencia, y tercero, porque la formación policial no ha sido la adecuada. Nos hemos preocupado durante muchos años en aumentar la cobertura policial, que está en un déficit importante, pero no hemos logrado nosotros que esa dotación que ingresa tenga una formación que entienda que orden público, paz social y derechos humanos son plenamente compatibles cuando se hace bien su trabajo. Pero lamentablemente, cuando vemos hechos de violencia de parte del Estado, como reacción a una violencia desmedida de un grupo de delincuentes, hay que decirlo así, bueno, la pregunta es que ¿es lo que corresponde? No, no es lo que corresponde. El Estado no puede ejercer violencia al margen de la ley. Y por tanto, ahí es donde yo creo que hace falta un proceso de formación y de reentrenamiento de todas las fuerzas policiales, porque no es justo
ponerle un uniforme de fuerzas especiales a un carabinero de Penco que nunca en su vida ha tenido capacitación en orden público y que era el carabinero comunitario, y para hacer número en Concepción le pusieron un uniforme, esto como Tortuga Ninja, y lo sacaron a la calle. Eso no es serio, porque lo que puede terminar es que ese carabinero que no está formado para eso genere una violencia completamente innecesaria, o al revés, que ese carabinero sea víctima de la violencia que no sea capaz de responder. Entonces, creo que se ha actuado de mala forma en este último tiempo. El senador Rodrigo, para ir haciendo una síntesis, decía el ejemplo de la Alameda en Santiago, pero no tenemos que ir tan lejos. De hecho, caminamos un par de pasos y tenemos las consecuencias acá en el centro. Mire, yo tengo 53 años, por lo tanto, tú comprenderás que viví la dictadura militar, protesté en la dictadura militar y fui partícipe, siendo un joven, de la recuperación de la democracia. Jamás arrojé una piedra, fui a todas las marchas, creo en la no violencia, creo en el derecho a manifestarse, no creo en el derecho a agredir. Estoy convencido que las personas, los seres humanos, tenemos derechos y obligaciones en la vida. Y una de las obligaciones que tenemos es respetar al prójimo, respetar al otro y a la otra persona que está frente a nosotros. Creo que hay un esfuerzo importante para establecer que las personas tenemos derechos y obligaciones, para validarlo. Me parece que en pleno siglo XXI, y a lo mejor no es muy popular lo que voy a decir, donde nos planteamos que queremos cuidar al planeta, a mí me parece absolutamente demencial que haya personas que para cuidar el planeta y evitar la contaminación quemen caucho. Lo encuentro demencial. No es autoexplicativo. Me parece que, por cierto, el gobierno debe tener, y particularmente el Ministerio del Interior, gobernadores e intendentes en el caso de la región, deben tener un rol más protagónico respecto de los hechos de violencia, para que no ocurran, no para reaccionar sobre ellos, sino para que no ocurran. Creo que Felipe Arboe tiene toda la razón cuando dice que esto se debe hacer. Y lo digo desde la experiencia. A mí me tocó asumir en la región del Biobío, donde teníamos un problema severísimo con los pueblos originarios, y en base a mesas de negociación, a trabajo regular, esto bajó sistemáticamente. Claro, después se dejaron de hacer las reuniones. Cuando uno tenía a Humberto Toro en la provincia de Arauco, Humberto Toro estaba y penetraba a todos los lugares, conversaba con la gente, generamos las compras de tierras, generamos el equipamiento necesario para mejorar postas, planes de vivienda con pertinencia cultural. Pero bueno, cuando se deja de trabajar en serio, si la política no es el arte de ganar las elecciones para poner a los compadres, a los parientes, a los amigos a cargo de las pegas, la política es el arte de crear el bien común, y entendiendo que la sociedad a uno le entrega una responsabilidad y esa la tiene que ejecutar a la medida de las circunstancias. Entonces, yo echo de menos la responsabilidad del gobierno. Creo que el gobierno en general lo ha hecho mal en orden público, y en particular en la región del Biobío lo ha hecho aún peor. Bien, parte de las conclusiones que podemos hablar sobre diversos temas de seguridad. Partimos con la seguridad más cercana a la gente, lo que se vive en las poblaciones. Conversamos de ciberseguridad, conversamos de seguridad en las marchas. Es un gran tema, sin lugar a dudas, y un gran tema que lamentablemente no es parte de las competencias del próximo gobernador regional, pero hay que avanzar desde las regiones, creo yo, a pedir. ¿Le puedo decir algo? Hay algo que no está en las facultades escritas de los gobiernos regionales, pero que va a estar detrás de algo que se llama soberanía. La persona que sea electa gobernador regional, y espero ser yo, lo que va a tener es la responsabilidad de la votación más grande de personas de la región. Y por lo tanto, aquello que no sean facultades explícitas de gestión no inhiben las facultades de defender los intereses de la persona de la región, de hablar con quien corresponda. Y si el representante del gobierno central que está en el territorio no responde, bueno, se escala, pues. Se va a hablar más arriba y se van a pedir. Fíjese, lo que decía Felipe adelante es muy sabio al inicio de su intervención. Y hay un proceso constituyente en paralelo, donde uno va a poder evidenciar empíricamente esto es lo que está pasando porque faltan estas facultades y porque estas otras personas piensan el país en promedio. Y los promedios ocultan la porosidad, la riqueza o las problemáticas que existen en un territorio. Entonces, yo auguro que estamos en un proceso de cambio político relevante, y en ese proceso de cambio político, que haya una convención constituyente y que hayan gobiernos regionales electos, va a cambiar la arquitectura política del país. Muy bien.
Despedimos al senador Felipe Arboe. Felipe, muchas gracias por haber participado hoy día en Enfoque Biobío y bueno, para cualquier momento volvemos a tomar el contacto con usted. Bueno, muchas gracias por la invitación, felicitar a Rodrigo, desearle el mayor de los éxitos. Me tocó trabajar con él cuando era intendente, lo hizo muy, muy bien y creo que le haría muy bien a la región del Biobío tenerlo como futuro gobernador regional. Así que a riesgo que me reten en mi partido, yo lo he planteado siempre, creo que aquí tenemos que empezar a elegir a las personas que creemos que tienen las mayores competencias para sacar adelante nuestros territorios. Chile no se divide entre unos y otros, sino que mi percepción es que tenemos que empezar a remar todos juntos para sacar adelante a este país y a la región del Biobío y devolverle el sitial que tuvo, la región probablemente más próspera del país, con mayor capacidad cultural, económica y, ¿por qué no decirlo también?, tecnológica. Así que fuerza, Rodrigo, y que le vaya muy bien. Un abrazo. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, Rodrigo. Ustedes, Gracias, amigos, Felipe. muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Enfoque Biobío. Sigan informándose a través de www.sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción. Que estén muy bien. Chau, chau. Chao. Chau, chau.